canta y dice que cuando un amigo se va queda un profundo vacío. Hoy recordamos con una enorme gratitud a Abismo Negro, un hombre que vino a México a conquistarlo con hambre, se consolidó para ser ya parte de la historia. En paz descanse, Abismo Negro. El pueblo mexicano lo vive y lo siente. Cuando un mexicano está en peligro en manos de un extranjero, es socorrido por otro mexicano. ¡Viva México! Fue todo un estandarte de la AAA. Desde la formación de esta empresa estuvo presente, pues fue uno de los luchadores que acompañó a Antonio Peña en la desbandada. Como Winners se ganó el cariño de la afición, pero como Abismo Negro se volvió ídolo, un rudazo, el rey del martinete, quien penosamente partió de este mundo de una forma muy triste, siendo uno de los episodios y una de las despedidas más oscuras de la lucha libre mexicana. Originario de Villahermosa, Tabasco, Andrés Alejandro Palomeque González, desde su infancia y hasta su adolescencia fue criado por su abuela paterna María de Jesús Torres Vidal, así como por su tía paterna Rebeca Palomeque Torres. Esta última radicaba en Veracruz y fue quien llevó a Andrés por primera vez a las luchas. A sus 9 años de edad, el pequeño quedó fascinado con este deporte, pero iniciaría en el pentatlón. Él y su hermano César Augusto Palomeque González tenían interés en las artes marciales, así que entrenaron juntos durante años. Cuando nuestro protagonista cumplió 13, comenzó a trabajar en un gimnasio donde los luchadores profesionales eran capacitados. Cuando la familia se mudó a la región de Tabasco, comenzó a entrenar con Nerio Soto, quien luchaba bajo el nombre del Noruego, y su hermano Delio Soto. Pronto, sus profesores le vieron virtudes para desarrollarse arriba del cuadrilátero, por lo que hizo su debut en 1987 a la edad de 16 años bajo el nombre de Alex Dínamo. Andrés tenía ganas de forjarse en el deporte de los costalazos, por lo que viajó a la Ciudad de México en busca de formar parte de la empresa mexicana de lucha libre, ahora conocida como Consejo Mundial de Lucha Libre. Comenzó a entrenar en un gimnasio dirigido por Toño Hernández, quien luchó como el Espectro. Antonio Peña fue un visionario que vio potencial en Palomeque, así que lo mandó a Guadalajara para que entrenara con uno de los grandes maestros de este deporte, el Diablo Velasco. En su andar también tuvo otro gran ídolo como profesor, Ray Mendoza. Ya con más recursos luchísticos fue que llegó el momento de cambiar de nombre y pasaría a ser Pequeño Samurai. Para 1991 vendría otro cambio de personaje, pero esta vez con la posibilidad de comenzar a trabajar en el Consejo Mundial, luchando enmascarado bajo el nombre de Furor. En esta nueva faceta obtuvo su primera lucha de apuestas, donde ganó la cabellera de su maestro, el Noruego, en una lucha de máscara contra cabellera. Andrés Palomeque solo es uno de los tantos y tantos luchadores que hicieron una buena amistad con Antonio Peña, quien en ese momento fungía como alguien importante dentro de la empresa mexicana de lucha libre. Sin embargo, en 1992 llegaría un parteaguas cuando Peña tuvo diferencias con Paco Alonso, el mandamás de la empresa. Al ver que no podía explotar su parte creativa, fue que Antonio hizo un trato con Televisa para financiar una nueva promotora de lucha libre, la 3 veces estelar AAA. Los principales artífices de esta desbandada fueron Peña, Conan y Octagón. Se fueron junto con más elementos. Esto fue un boom, pues durante el primer año de la caravana estelar se registraron grandes entradas, consolidando su primer gran evento, Triplemanía 1, ante 48,000 fanáticos en la Plaza Monumental de Toros de la Ciudad de México. La idea era contratar grandes figuras del momento como el Hijo del Santo, pero también darle oportunidad a jóvenes talentos que podrían darle un nuevo aire a este deporte hasta convertirse en referentes. Entre los elementos que formaron parte de este nuevo proyecto estuvo Palomeque, a quien le dieron un nuevo personaje, Winners. Rápidamente el joven explotó su nueva imagen, se convirtió en uno de los técnicos favoritos de la afición. Su destreza, rapidez, pero sobre todo el carisma sobre el ring fueron los atributos que lo llevaron a ganarse el cariño del público. De pronto, bajo este nombre comenzó a brillar, cosa que no había sucedido con los anteriores personajes, pero su popularidad aumentó cuando comenzó a hacer equipo con Super Caló. Ambos se entendían a la perfección sobre la superficie de 6x6 e incluso llegaron a formar una gran amistad. Winner sería parte de los sitios estelaristas y grandes eventos en la empresa. En la primera Triplemanía se unió a Super Caló y el Salsero para derrotar al equipo de Mayflowers, Rudy Reina y Baby Sharon. Llegó la Triplemanía 3, se anunciaron luchas en relevos con final suicida. Winners expuso su máscara contra Marabunta. La primera caída fue para el Rudo. Marabunta fue amplio dominador de la lucha, pero el joven sacó la casta y luego de una proyección de frente se llevó a su rival con una casita para emparejar la contienda. Super Caló, quien era su second, subía a darle ánimos a su amigo. El trámite de la lucha se emparejó. Sin embargo, Winners no solamente estaba frente a su rival, sino también debía sobreponerse al Tirantes, quien descaradamente mostraba su favor
favoritismo por el Rudo. Finalmente, luego de que el técnico aplicara un volantín, llegó una cerrajera para sacarle la rendición a Marabunta. Pero lo impensable para los aficionados llegó durante el tercer evento de esta triple manía, pues los grandes amigos ahora debían enfrentarse para defender su incógnita. Fue una lucha en la que ambos se brindaron al máximo, aérea, a ras de lona, en donde la rapidez también fue el común denominador. La primera caída fue para Winners con la misma llave con la que derrotó a Marabunta. La segunda caída se la llevó Super Caló con una Nelson invertida. Para la caída final el desgaste se hizo presente. El desenlace llegó con un toque de espaldas para sellar el triunfo de Super Caló y Winners se despediría de su incógnita. Un duro golpe para Palomeque, quien esa noche descubrió su rostro. A pesar de esta derrota, aún sin máscara siguió en el gusto de la afición, en especial en el gusto de las féminas que acudían a las arenas. También siguió haciendo equipo con su gran amigo, quien por una noche se convirtió en su verdugo. Durante la Triplemanía 4 fue la última vez que hizo equipo junto a Super Caló y Rey Mysterio Jr., pues estos dos se irían a Estados Unidos a probar suerte, siendo Rey quien finalmente logró consolidarse y hasta la fecha es una gran estrella en WWE. Al ya no tener a su aliado en el cuadrilátero, vendría otro cambio para Andrés Palomeque, un nuevo personaje muy alejado de lo que era y representaba a Winners. El 10 de enero de 1997, en la arena Nesa surge Abismo Negro, un rudo recio, quien ha sido creador de una de las presentaciones más vistosas en la lucha libre mexicana con un lanzallamas. Algo que caracterizó a este nuevo personaje fue no tener piedad hacia sus oponentes, a tal grado de ser nombrado el Rey del Martinete, pues Abismo lo utilizó en muchas ocasiones, aunque este movimiento está prohibido dentro de la lucha libre mexicana porque es durísimo para las cervicales, puede causar lesiones graves e incluso podría ponerle fin a la carrera o a la vida de quien recibe el castigo, pero eso poco le importaba al rudo y fue su sello. Al poco tiempo de su debut como Abismo Negro, tendría algunas apariciones en WWF como resultado de una alianza que AAA tuvo con la empresa estadounidense. Aunque fueron pocas sus participaciones dentro de esta alianza, Abismo estaba contemplado para grandes cosas dentro de la 3 veces estelar, como formar parte de una de las facciones más importantes, los Vipers. Los Vipers, los número 1. Antonio Peña, ni se te ocurra meterte esta vez, porque ahora sí te la hago efectiva. En 1999, esta agrupación se dividió en dos. Por un lado, Abismo lideró a los Vipers Extreme, integrada por Electroshock, Pentagón, Shima, Cuervo y Mini Abismo Negro, mientras que Cibernético formó un grupo llamado Triple L, cuyo objetivo era estar en contra de lo establecido en AAA. Luego, los Vipers, ya liderados con Abismo, pasaron a ser un subgrupo en la Triple L. En 1999 se unió con Electroshock para convertirse en campeones nacionales de parejas luego de derrotar al Perro Aguayo y al hijo del Perro Aguayo, aunque 4 meses después perdieron el cinturón frente a Hathor y The Panther. Uno de los momentos inolvidables en su carrera se dio en Rey de Reyes 1998, en el Toreo de 4 Caminos en una lucha en jaula, en la que hizo equipo con Pentagón para enfrentar a los hermanos Brennan, Antonio y Jorge, quienes ganaron fama por ser reporteros de noticieros como Fuera de la Ley y Duro y Directo. En aquel entonces y desde siempre han existido personas que están en contra de la lucha libre, pues a ellas todo les parece falso. La popularidad de estos dos reporteros fue aprovechada por la 3 veces estelar para darle cuadro, pero no contaban con que Abismo Negro les iba a enseñar a respetar este deporte y a no meterse con él. Al comienzo la lucha se llevó con cierta normalidad. Pentagón fue el primero en salir de la jaula. Los gemelos aprovecharon para lanzarse 2 contra 1 frente al rudo, pero en un momento uno de los Brennan falló al querer castigar al Viper con un sillazo, propinándole el golpe al de su sangre. Esta equivocación la aprovechó Abismo y se fue contra el hermano que seguía de pie para castigarlo con un martinete ante el desconcierto de la afición. Un momento que se quedó guardado en la memoria de todos los presentes. Que no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. ¡Lo tiene! ¡Se lo puso! ¡Le puso el martinete! ¡Vaya forma de Abismo Negro! ¡Le pone el martinete! El 5 de marzo del 2000, en el Toreo de 4 Caminos llegó un momento importante para la rivalidad entre Abismo y Cibernético. Se enfrentaron por el trofeo Rey de Reyes. Al final, el Viper se llevó la victoria por la intervención y el foul que recibió por parte de Tiger Steel. En ese mismo año, Abismo participó en una gira que la 3 veces estelar hizo en Japón como parte de la Triplemanía 8. También tuvo una aparición en Michinoku Pro Wrestling el 9 de abril, donde derrotó al Oriental. En ese mismo año llegaría un evento sin precedentes, pues las dos grandes empresas de lucha en el país
Ortiz se unirían para entregar un cartel plagado de estrellas para el evento llamado Padrísimo, realizado el 17 de junio en la Plaza de Toros. Días antes del evento, en una función de la Arena México, mientras los Guapos, Shocker, Scorpio Jr. y Zumbido enfrentaban a Emilio Charles, El Brazo de Plata y Negro Casas, llegaron por sorpresa elementos con máscaras de otros luchadores del consejo. Posteriormente, otros elementos del CMLL salieron y comenzaron a desenmascarar a los impostores, los cuales eran los Vipers, quienes querían dejar un mensaje previo a la función de Padrísimo. Entre el 2000 y 2001, Abismo conquistó un par de cabelleras, la de The Panther y la del Alebrije, en la llamada lucha al revés, donde dos luchadores enmascarados ponen sus cabelleras en juego en lugar de sus máscaras. A mediados de los 2000, otra buena alianza llegaría para la 3 veces estelar. En esta ocasión sería con la empresa TNA, y en la mayoría de los eventos, Abismo Negro fue un elemento recurrente. El Rey del Martinete seguía haciendo equipo con luchadores como el Ciber, Electroshock y demás rudos. Para el 2005 los Vipers se desintegraron, por lo que Abismo se hartó de las órdenes de la Legión Extranjera y del Main Men. Finalmente el Ciber lo traicionó y presentó de manera oficial a la secta cibernética, una facción que combinaba elementos de la Black Family junto a Cheeseman y Charlie Manson. Meses después el Ciber se lesionó y fue traicionado por su secta, quien ahora era dirigida por Muerte Cibernética, a quien a la postre conoceríamos como el Mesías. Justo en esa época surgiría un nuevo grupo, los Vipers Revolution, con Abismo, Psicosis e Histeria. Esta facción tomó fuerza y sostuvo enfrentamientos contra la Legión Extranjera. Para Verano de Escándalo de 2006, Abismo, Charlie Manson, Electroshock e Histeria se enfrentaron al equipo de TNA, Homicide, Low-Ki, Samoa Joe y AJ Styles. Al final, los mexicanos fueron descalificados porque Abismo utilizó una variante de Martinete. Posteriormente Electroshock salió de los Vipers para unirse a la Legión Extranjera, mientras que Manson decidió unirse a Cheeseman y Ciber para fundar los Hell Brothers. Por su parte, los Vipers Revolution iban a tener refuerzos de lujo, uno fue Antifaz y el otro venía procedente del Consejo Mundial de Lucha Libre, Mr. Niebla. Con estas incorporaciones vivirían grandes enfrentamientos ante los Hell Brothers, los Mexican Power y otros luchadores de la AAA como La Parca, Alebrije y muchos más. Pero otra nueva traición se avecinaba, ya que Mr. Niebla cuestionaba el liderazgo del grupo así como las decisiones de Abismo. Esto desencadenó en una rivalidad, se daban con todo, fueron luchas encarnizadas en donde el líquido vital corría sobre sus cuerpos. Incluso tuvieron un enfrentamiento en Bull Terrier Match. A pesar de que el Rey del Martinete fue el vencedor, esto no importó pues los demás integrantes eligieron a Mr. Niebla como su nuevo líder. Es que Abismo, nosotros bien te conocemos. Eres un hipócrita. Y tiene que cuidarse. Es una amenaza, es una promesa. ¡Ay, Revolution! En 2007 llegó un nuevo personaje a esta historia, Black Abyss, el cual poseía una máscara y traje idénticos a los de Abismo. Abismo y Black Abyss se enfrentaron en varias ocasiones. En una de esas luchas, Black le aplicó un martinete provocándole una lesión que lo dejó fuera de Triplemanía 16. Para este evento la empresa tenía contemplada una lucha en jaula donde Abismo enfrentaría a los Vipers, Psicosis, Histeria, Black Abyss y Mr. Niebla. Ante la ausencia del Rey del Martinete, Niebla decidió volver al Consejo Mundial. Cuando Abismo volvió, siguió la rivalidad con Black Abyss. Todo parecía estar encaminado a una lucha de apuestas entre estos dos. El 15 de marzo de 2009 llegó una nueva edición de Rey de Reyes. Abismo eliminó a Black Abyss para al final quedar frente a Latin Lover, pero Latin se impuso con la casita. Al término de la lucha, el técnico le estiró la mano a su gran rival como un gesto para hacer las paces, pero el rudo rechazó la oferta. Lamentablemente, esa sería su última aparición en una lucha para televisión. Días después, ocurriría la tragedia. Al ser un luchador estrella llegó una mayor exposición, incluso tuvo apariciones en programas de televisión como Se Vale o La Familia Peluche. Por allí a la pobre de Excelsa y aprovechándose de que es famoso se la llevó a los tinacos y ahí le hizo el favor. La fama le llegó y desafortunadamente no solo le trajo cosas buenas. Abismo sufrió de adicción a sustancias y al alcohol. En diferentes ocasiones lo llevaron a rehabilitarse, pero tenía recaídas. Latin Lover contó sobre una ocasión en la que le tocó compartir habitación con él y de repente Abismo se aceleró. Le dijo que apagara las luces porque alguien estaba en la habitación. Él lo anexaron varias veces y esa persona ya no está y él fue el licenciado Antonio Peña. Estamos compartiendo habitación y él empezó a gritar que apagara la luz, que estaba el demonio dentro de la habitación.
Y neta, o sea, se los digo honestamente, me dio mucho miedo. De hecho, algo similar se ha comentado que ocurrió el día de su muerte. Durante mucho tiempo hubo una versión en la que decían que unas personas habían ido a buscar a Abismo para ultimarlo, pero esto se ha desmentido por el promotor de Mazatlán, lugar donde luchó por última vez, y también lo han desmentido Relámpago, Kenpo Dragon y Mario Mora, luchadores que compartieron el ring con él y también se dieron a la tarea de buscar su cuerpo. De acuerdo con Mario Mora, Abismo llegó a luchar a Mazatlán y se le veía algo deprimido, en parte por el problema que tenía con las sustancias y en parte por no haber logrado ganar el Rey de Reyes. Cuando terminó la función, Abismo decidió quedarse unos días más encerrado en su habitación de hotel a echar fiesta él solo, tomando y consumiendo sustancias. Pasaron esos días y pidió al promotor pagarle un avión a la capital, pero este se lo negó y solo le pagó un viaje en autobús de regreso a la Ciudad de México. Pero de repente, en medio del camino le dio un ataque de ansiedad. De acuerdo con testimonios, estos ataques le sucedieron en diferentes ocasiones. Comenzó a gritar y le pidió al chofer que lo bajara. Envió un mensaje de texto a su esposa. Ella se contactó con el promotor. Abismo se sentía perdido en un cerro. No olvidemos que estaba en un ataque de pánico. De acuerdo con Mario Mora, el Rey del Martinete corrió en la oscuridad y cayó a un río. En la mañana del 22 de marzo, Palomeque fue encontrado flotando boca abajo en el río. La autopsia realizada el 23 de marzo determinó que la causa de muerte fue ahogamiento. Esta es una de las partidas que ha estado envuelta en mitos y rumores. Lo cierto es que fue algo muy doloroso. Perdimos a un gran rudo dentro de la lucha libre mexicana, un ídolo, el Rey del Martinete, el gran Abismo Negro. Pero es de niños caerse y de hombres levantarse. ¡Ah! Esta noche falleció el luchador Abismo Negro, paro cardíaco. Pues falleció desgraciadamente el día de ayer, ¿verdad, señor? Familia AAA, es un momento doloroso. Andrés siempre fue parte importante de nuestro equipo, fue un pilar, un ícono. Y empezaron los rumores que se había ahogado en un río y que y que lo habían matado. Nada, fue un accidente. Alberto Cortés canta y dice que cuando un amigo se va queda un profundo vacío. Hoy recordamos con una enorme gratitud a Abismo Negro, un hombre que vino a México a conquistarlo con hambre, se consolidó para ser ya parte de la historia. En paz descanse, Abismo Negro. El legado de Andrés Palomeque está en buenas manos con su hijo, el fiscal, quien ya está en las filas de la 3 veces estelar e incluso participó en el Domo de la Muerte de la Triplemanía 32. Ahora le toca a él forjar su camino como lo hizo su padre. ¿Qué te pareció este video? ¿De qué otro luchador te gustaría que habláramos en Deportrip? Te leeremos en comentarios. Si el video te gustó, te invito a dejar tu pulgar arriba, a suscribirte al canal si aún no lo haces, así como activar la campana de notificaciones para que te enteres de nuestros nuevos contenidos. Hasta la próxima y nos vemos para un nuevo viaje por las apasionantes historias deportivas.